Bueno, en este video voy a resolver un problema que trata sobre sistemas de dos ecuaciones lineales con dos incógnitas. El problema dice lo siguiente, dice, dos estantes contienen en total 40 libros. Al traspasar 5 libros de un estante a otro, resulta que uno queda con el triple del otro. ¿Cuántos libros había originalmente en cada estante? Bueno, en primer lugar, voy a llamar X, es decir, para nosotros la X va a representar la cantidad de libros que hay en el primer estante. Y la Y va a representar la cantidad de libros que hay en el segundo estante. Entonces, si en el primer estante hay X cantidad de libros y en el segundo estante hay Y cantidad de libros, como el total de libros es 40, la primera deducción que podemos hacer es que X más Y es igual a 40, es decir, la cantidad de libros que hay en el primer estante más la cantidad de libros que hay en el segundo estante, eso da 40. Así que ahí tendríamos la primera ecuación del sistema. Ahora vamos a analizar lo que sigue. Dice que al traspasar 5 libros de un estante a otro, resulta que uno queda con el triple del otro. Entonces, vamos a suponer que yo traspaso 5 libros del primer estante al segundo estante. Claro, si yo traspaso 5 libros del primer estante al segundo estante, como en el primer estante hay X cantidad de libros y yo le saco 5, ahora me van a quedar X menos 5 libros, ¿sí? Es decir, X menos 5 va a ser la cantidad de libros que va a quedar en el primer estante. Y en cambio, como el segundo estante recibe 5 libros, su cantidad va a aumentar. Entonces, como la cantidad inicial nosotros la habíamos llamado Y, ¿sí? Que Y es la cantidad de libros para el segundo estante, ahora el segundo estante va a tener Y más 5 libros, ¿sí? Va a tener Y más 5 libros, va a tener 5 libros más. Entonces, fíjense que dice que resulta entonces que un estante queda con el triple del otro. En este caso, el segundo estante, ¿sí? El segundo estante, que ahora hay Y más 5 libros, va a quedar con el triple, ¿sí? Con el triple del otro. Es decir, quiere decir que la cantidad de libros que quedan en el primer estante ahora hay que multiplicarlo por 3. Entonces, esta sería la segunda ecuación del sistema, es decir, I más 5, ¿sí? Que es la cantidad de libros que hay en el segundo estante, es el triple del otro, es el triple de la cantidad de libros que hay en el primer estante, o sea, 3 por X menos 5. Y con esto ya estaría planteado el sistema y ahora hay que resolverlo. Para resolverlo, el método que voy a utilizar es el método de sustitución. En este caso, fíjense, de la ecuación 1, ¿sí? De la ecuación 1 voy a despejar la Y. Entonces, para eso, bueno, esta X, ¿sí? Que está sumando puede pasar restando a la parte derecha, entonces me quedaría que Y es igual a 40 menos X. Voy a llamar a esta ecuación 3, ¿sí? Entonces, lo que voy a hacer es sustituir, ¿sí? Como ya tengo que Y es igual a 40 menos X, voy a sustituir en la segunda ecuación, ¿sí? En donde aparece la Y, ahora voy a escribir 40 menos X. En vez de escribir Y, voy a escribir 40 menos X. Entonces fíjense que queda de la siguiente manera. Reemplazamos entonces en la segunda ecuación, ¿sí? La Y la voy a reemplazar por 40 menos X. Entonces quedaría 40 menos X más 5 es igual a 3 por X menos 5. En el siguiente paso lo que voy a hacer es aplicar acá en la propiedad distributiva. Entonces, bueno, fíjense, primero, en el primer miembro yo tengo acá 40 y acá tengo más 5. Eso lo puedo sumar, me quedaría 45 menos X. Y acá, bueno, aplicando la propiedad distributiva, si yo hago 3 por X, eso me queda 3 por X, menos 3 por 5, queda 15. Entonces, bueno, en el siguiente paso puedo pasar esta X que está restando a la parte derecha sumando, y a su vez este 15 que está restando puede pasar a la parte izquierda sumando. Entonces me quedaría 45 más 15 es igual a 3X más X. 3X más X es 4X y 45 más 15 es 60. Si yo paso este 4 que está multiplicando a la X, pasa dividiendo, ¿sí? Pasaría dividiendo a la parte izquierda, me quedaría que X es igual a 60 dividido 4. Y si hacemos esta cuenta, 60 dividido 4, eso nos da 15. Y con esto ya tendríamos el valor de la X. Pero claro, nos falta calcular el valor de la Y. ¿Cómo calculo el valor de la Y? Bueno, voy a utilizar esta ecuación que yo llamé 3. Entonces voy a reemplazar en la ecuación 3, en donde aparece la X, ¿sí? En donde aparece la X,
voy a sustituir la x por 15, ¿sí? En la ecuación 3. Entonces, ¿qué me queda? Me quedaría que y es igual a 40 menos 15. Y 40 menos 15, eso da 25. O sea que la y vale 25. Entonces, recordemos, ¿qué es la x? ¿Qué representa la x en el contexto del problema? La x para nosotros es la cantidad de libros que hay en el primer estante. Y la y es la cantidad de libros que hay en el segundo estante. Entonces, cuando pregunta cuántos libros había originalmente en cada estante, la respuesta sería que en el primer estante había 15 libros originalmente y en el segundo hay 25 libros, ¿sí? Fíjense, bueno, con esto ya estaría finalizado el ejercicio, pero vamos a hacer la prueba de que se cumple esta condición que dice acá. Fíjense que si yo traspaso, o sea, inicialmente había 15 libros en el primer estante. Si yo paso, si yo paso, eh, si yo traspaso 5 libros del primer estante al segundo, en el primer estante me va a quedar 15 menos 5, ¿sí? Que en este caso es 10, o sea, me van a quedar 10 libros en el primer estante. Y en el segundo estante, como recibe 5 libros más, si inicialmente tenía 25, ahora va a tener 25 más 5 más, que son en total 30 libros. 30 libros. Y se puede ver claramente, fíjense que acá, se puede ver claramente que el segundo estante, ¿sí? El segundo estante quedó con el triple. O sea, en el segundo estante hay el triple de libros que en el primero. Porque si yo a 10 lo multiplico por 3 me da 30. Entonces acá se ve claramente de que se cumple esta condición que planteaba el problema. Y bueno, con esto ya tendríamos resuelto este problema.